Antofagasta Televisión presenta Pulso Regional. ¿Estamos bien acá? Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Regional por la pantalla Antofagasta Televisión, canal 16 en la región de Antofagasta. Y también nos puede ver en la señal de internet a través de www.antofagasta.tv. En HD también en la señal 14.1. Estamos este día jueves, ¿cierto? Como todos los jueves en Pulso Regional, programa independiente llevado para todos ustedes en la región de Antofagasta. Voy a presentar a los invitados del día de hoy. Ella es académica de la Universidad Católica del Norte, además doctora en Ciencias Políticas y panelista que nos acompaña, ¿cierto?, todo el año junto a nosotros, ¿cierto? Francis Espinosa, un gusto que esté en Pulso Regional. Muy buenas noches, José Miguel, un placer de compartir análisis político y también saludo al colega Sebastián Quinzán. Sí, y también saludando, ¿cierto?, al empresario antofagastino y también panelista en otro programa, Sebastián Quinzán, un gusto que esté en Pulso Regional. Igual, un placer y por supuesto estar con Fran también. Oye, gracias por la audiencia de todas las semanas. Mucho frío en la ciudad a esta hora de Antofagasta, ¿cierto? Así que a abrigarse, ¿cierto? Sobre todo en este invierno que pega fuerte en Antofagasta. Un llamado también a toda la gente, lo quería hacer la semana pasada, pero me olvidé, de reparar sus techos, porque recuerden que en Antofagasta llueve. Así que reparen sus techos, sus canaletas, la gente que se ha llovido sus casas. Harta fuerza, ¿cierto? También a la gente que vive ahí en el sector de los campamentos. Ojalá que no llueva mucho y tenga una tragedia de consideraciones mayores, ¿cierto? Ni acordarse de este aluvión que hubo en el año 91, donde falleció bastante gente en la ciudad de Antofagasta. Así que recuerden que en Antofagasta llueve, repare sus techos, abríguese, ¿cierto? Abriga a sus niños, sobre todo en este invierno que viene muy helado en la ciudad de Antofagasta. Hoy día hubo lluvia durante todo el día, también en la región metropolitana. Así que repare sus techos, ¿cierto?, para que después no le estemos echando la culpa ni al gobierno ni a la municipalidad de que se le llovió la casa. Muchas veces es responsabilidad de nosotros, pero lamentablemente hoy en día hay gente que prefiere tener un celular más caro o un auto 0 kilómetros en vez de reparar sus techos para las lluvias, porque es responsabilidad de cada uno. Voy a partir con el primer tema, contingencia en este cambio de gabinete que existe hoy día. Francis, quiero partir con usted, y encuesta CEP también, 50% de la población desaprueba la gestión de Sebastián Piñera, un 25% la aprueba, un 22% no responde o no le interesa. Pero me quedo con este porcentaje donde se ve que también hay otra cifra donde dice que el 61% considera que el gobierno de Sebastián Piñera está estancado. ¿Qué le parecen a usted estas cifras de la CEP, donde inmediatamente después, a la hora después, Sebastián Piñera hizo un cambio de gabinete también? Sí, la verdad es que se cruzan dos aspectos muy políticamente interesantes, que es una de las encuestas más prestigiosas que tiene el país, que son las encuestas CEP, a pesar de todo un descrédito que hubo a partir de las presidenciales de la realidad que muestran las encuestas, y por otro lado el cambio de gabinete que se anunciaba, que no se anunciaba, y que finalmente el presidente paraliza su gira y nos da cuenta de un gabinete más bien de gestión y manejo económico más que de político. Las cifras pareciera ser que no mienten, hay una percepción ciudadana de algunos aspectos que se han dejado de lado, sobre todo lo que tiene que ver con las expectativas económicas. La campaña, eso también lo sabe muy bien Sebastián Quinzán, que ha trabajado mucho en campañas políticas. Las campañas prometen mucho, las campañas, la propaganda, y va generando expectativas altas en la población, y esas expectativas no se sienten y no están siendo satisfechas en la ciudadanía, y básicamente los porcentajes económicos, los números no acompañan económicamente al presidente. Sebastián, ¿qué puede opinar de estas cuentas? ¿Sé por qué viene esta baja o este golpe al gobierno de Sebastián Piñera, que pasa en todos los gobiernos, no solamente a él, pero en esta pasada lo golpeó y a la hora o 2 horas después también viene este cambio de gabinete? Bueno, yo creo que la doctora Francis lo explicó clarito. En las campañas uno presenta los candidatos presentan un programa,
y quien vota por ese candidato espera que ese programa se cumpla a rajatabla. Y si eso lo sumamos a la desesperación por el desempleo, desesperación lo digo bien porque hay gente muy desesperada con el tema del empleo, es una realidad. Yo hablo de Antofagasta, a nivel nacional no sé cómo estarán en el sur, no sé cómo estarán en el centro, pero hablando de lo que es Antofagasta hay una gran preocupación y hoy desesperación por el desempleo. Pero también es cierto, y no menor, el tema de la seguridad, el tema de cómo se ha manejado la Araucanía, y como por ahí lo criticaron también, que yo sigo teniendo mucha esperanza en el presidente, creo que hay que retomar esa iniciativa de mano un poco más firme con respecto a la delincuencia y al terrorismo que existe en el sur, en la Araucanía. Ahora, con Antofagasta, creo que el descontento viene 100%, no 10%, 100% o un 90% por el tema del desempleo. Que esperemos que esto se reactive y que, bueno, todos tenemos esperanza de que eso pase. Ahora, tampoco se le puede echar la culpa a Piñera de todo lo que ocurre. Estamos claros que venimos de una crisis profunda y, por supuesto, cuanto más pasa el tiempo, la persona que se endeudó hace 2 años hoy lo sufre muchísimo más porque los intereses suben, los remates de las propiedades continúan, los embargos son cada vez más profundos, por lo tanto, había una sobreexpectativa de que esto podía ser una solución inmediata, cosa que en economía todo el mundo sabe que no es así. Pero también es cierto que hay puntos del plan de campaña, que hay puntos del plan de la cartera de proyectos a seguir o de medidas que se iban a tomar que hasta el minuto no se han materializado. Y obviamente que eso genera un descontento en el presidente. Pero sin embargo, yo pienso que con este cambio de gabinete que se hizo hoy hay una gran posibilidad de dar vuelta a esa página de estos primeros casi 2 años, que no van 2 años que está el presidente, para poder retomar el camino original, que es por el que la gente votó. Francis, recalcaba Sebastián, y usted también, el tema de la economía, el tema del emprendimiento, la inversión, donde vemos un país que está un poco estancado, ¿cierto? También, obviamente, nos golpea todo lo que es esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero en la interna, en Antofagasta también, muchos proyectos aún paralizados, cifras de desempleo cercanas a los 2 dígitos en Calama, acá sobre todo también el desempleo, Sebastián, de las mujeres, ¿cierto? Cerca de un 11% de la cantidad de mujeres que está desempleada en la región de Antofagasta. Eso le pesa más a un presidente que se caracteriza por, obviamente, empresario, pero por crear esta expectativa económica en el país versus lo que se está viendo y reflejando. Más aún donde vemos que el Banco Central también rebaja las tasas de crecimiento y el propio presidente ha dicho que está afectando todo este tema externo y no se ve a lo mejor en un mediano plazo que tengamos una mejor economía en nuestro país. ¿Cómo ve usted esta parte, sobre todo la parte económica del desempleo que afecta a la ciudad de Antofagasta? Bueno, efectivamente el presidente Piñera en su cuenta pública da a conocer digamos, este no alcance a las expectativas que se planteó en campaña. A mí, digamos, me cabe la duda de por qué los temas de economía política internacional se plantean tan tarde en el discurso de Piñera cuando ya veníamos arrastrando una ola de crisis significativa a nivel internacional. Eso, digamos, me llama la atención. Me da la impresión de que se cansó el discurso de culpar al gobierno anterior, entonces ya buscamos nuevamente el empedrado y pensamos en este caso en la política económica internacional. Pero sin duda ese es un tema bastante significativo. Ahora, lo que se piensa en definitiva es que hay demasiada desconfianza para la inversión en el país, en el sentido en que las reformas, sobre todo la reforma tributaria, están todavía paralizadas y no se ve, digamos, puerto a llegar respecto a ese tema. Ahora hay que entender que también que el presidente no tiene mayoría en el Parlamento, pero también hay que recordar que hubo un periodo significativo de ajuste del gobierno en el cual había una sequía legislativa. Entonces yo creo que es importante culpar al empedrado, pero también asumir las responsabilidades. Esperemos que Juan Andrés Fontaine, como nuevo ministro de Economía, realmente entregue una visión más clara de hacia dónde va el futuro del desarrollo económico del país, pensando que él es un hombre de la Escuela de Chicago, o sea, pareciera ser que nuevamente Chicago nos desborda en el gabinete presidencial y a lo mejor por ahí nos sirve la Escuela de Chicago como aparentemente sirvió en periodos anteriores. Sebastián, ¿sigue afectando el tema de los turnos 7x7 de la región de Antofagasta, donde se van
cerca de 900 millones de dólares desde la región por gente que trabaja acá pero no vive acá. ¿Afecta eso al desempleo y a la inversión local y a todo lo que son, no sé, todos los empresarios en el rumbo del comercio, las residenciales, la comida, los servicios que se ven un poco mermados por estas personas que vienen a trabajar pero no son de Antofagasta? Bueno, la respuesta es una pregunta que tiene una respuesta obvia. Por supuesto que sí, obvio que sí, pero no es el único factor que afecta ¿Cómo mejoramos la todo economía. Yo creo que la doctora recién lo dijo muy bien, la falta de confianza que tiene el inversionista al minuto de entrar. Yo creo que eso se manifestó a nivel global. Chile, en el tiempo de Bachelet, con estas reformas apresuradas, generó un pánico comercial de alguna manera. Y eso no se puede sacar, no es culpar al gobierno anterior, pero es una realidad con respecto a la definición de la reforma tributaria. También concuerdo con usted, que es algo que sigue estando detenido y eso genera una incertidumbre. Por lo tanto, hay que lograr ganar esa estabilidad y esa confianza que entregaba Chile a la inversión. Confío y todos, por el bien de todos, esto no tiene nada que ver con un color político, por el bien de todos que esto ocurra. Yo creo que esto va a ocurrir y cuando eso pase, obviamente que vamos a estar mucho mejor económicamente. Ahora, con respecto a Antofagasta, yo creo que tampoco es menor, que el otro día alguien lo retrucó y sé que un poco, no sé si molestó, pero no estaban de acuerdo con la llegada, insisto, de una competencia totalmente desleal, que es la competencia china. Si bien es cierto que uno tiene que abrirse al mundo y que es muy importante que tengamos negocios con todo el mundo, en este caso con China, pero también es verdad que yo como comerciante soy un fiel convencido de que la competencia con el mercado y con la industria china en Antofagasta es totalmente desleal. Y a medida que van abriendo locales chinos, cosas que no se puede prohibir obviamente, y va a continuar en crecimiento, va a seguir afectando directamente al comerciante chileno o al que está, o mejor dicho, los que estamos acá y no necesariamente vendemos esa calidad de productos, que no tiene nada de malo el producto chino. Me estoy refiriendo a la falta de equilibrio en la competencia comercial. Yo creo que eso también afecta bastante a Antofagasta. Y aparte lo que dice también la doctora, el tema de la percepción no es menor. Yo soy un convencido de que cuando la percepción es negativa, de verdad, no sé, al menos yo lo practico en lo personal, en lo que es lo comercial, es increíble que de verdad que uno la sienta aún mucho más la crisis. Y hay un ánimo así en el ambiente. Afecta también, Sebastián, lo conversábamos el otro día, el tema de esta burocracia que hay en Chile para abrir un local comercial, mucho trámite, los permisos, bueno, claro, la autoridad encima. Pareciera ser muchas veces que es mejor ser ilegal que estar formal o emprender en un local con todas las de la ley en nuestro país, porque se persigue muchas veces más al local establecido que a la gente que está ambulante, que está ilegal. Porque las instituciones tienen que entender que el contribuyente es un aportante a que todo funcione. Entonces, mientras algunas instituciones sigan viendo como enemigos o personas que hay que perseguir al comerciante, esto va a seguir ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Una persona arrienda un negocio, tiene que hacer los trámites, eso le significa por lo menos 2, 3 o 4 meses parado, que el arriendo corre, y antes de abrir, el comerciante, el que es nuevo, no es mi caso, porque ya me he pegado varios porrazos, por lo tanto ya sé que tengo que esperar mucho tiempo antes de poder abrir con la patente y como corresponde, termina quebrando antes. Entonces lo que hablábamos el otro día en un café y lo que yo le explicaba a José Miguel, que hoy la ley te impulsa muchas veces o te lleva a transformarte en irregular. Porque te das cuenta que el irregular, como pasa en los campamentos, que lo hablamos tantas veces, que hay en la irregularidad no es fiscalizada. Y el que es regulado le cae todo el peso de la ley. Pero ya es un tema de ley y es un tema y también de conciencia, de algunos funcionarios que tienen que entender. Bueno, lo que pasa es que tampoco podés esperar que un funcionario o un trabajador entienda lo que es emprender si nunca ha emprendido nada. Esto es como la Cámara de Comercio, que yo siempre un poco en broma lo digo, pero es una realidad. La Cámara de Comercio hoy está liderada por herederos de comerciantes. Entonces no le pidas que tengan el pensamiento de un comerciante. Cuando la Cámara de Comercio esté dirigida por comerciantes y no por herederos, ahí la Cámara de Comercio va a tener el respaldo que todos esperamos y los comerciantes también van a poder tener un lugar a donde dirigirse cuando tienen un inconveniente. Hoy los comerciantes están solos y es una realidad. Y la ilegalidad en la venta de comida, en la venta de productos en el suelo, residenciales. Obviamente en el tema de residenciales, es impulsado por una institucionalidad que te obliga muchas veces, y lo digo con conocimiento de causa, te obliga muchas veces a trabajar en forma irregular. Pero bueno, eso obviamente que también afecta. Todas las cosas que nombras, José, y todas las cosas que dijo la doctora, todo eso afecta a la percepción y al ánimo. Y mientras eso no cambie,
efectivamente lo vamos a sentir cada vez más profundo. Francis, no todo es desempleo y economía también. Quiero que le comente a la gente cuáles fueron los cambios que hubo en el gabinete del presidente Sebastián Piñera. Sí, en Desarrollo Social y Familia, el ministerio entra Sebastián Sichel, quien fue vicepresidente de la Corfo. Él es, estudió en la Pontificie y actualmente milita en un partido llamado Libres, que antes era Ciudadanos, y tiene toda una postura más bien de centro-centro, o sea, lo que podríamos decir acá, que pareciera ser que el gabinete se está tirando más al centro que a una derecha un poco más ortodoxa. Jaime Mañalich, el hombre duro del primer gobierno de Sebastián Piñera, es una... un piñerista también, de Piñera, sí, de la mano derecha de Piñera. Pero él fue militante o por lo menos simpatizante de la AES en su tiempo, también centro-centro, y es un hombre bien interesante porque es tal vez uno de los pocos que estudió en el sistema público, en colegio público, estudió en la Universidad de Chile, sacó digamos, medicina en la Universidad de Chile, y la verdad es que es un hombre político, él es un animal político. Se le cuestionaba el tema de las listas de espera versus las camas que se compraban al sistema privado. Yo creo que acá hay toda una ideología que hay que transparentar, es decir, si queremos acortar las listas y beneficiar al privado, o simplemente dejar las listas y no beneficiar al privado. Ya, Jaime Mañalich, para agregar un dato, hasta hace poco era gerente general de la Clínica Las Condes. Sí, efectivamente es un hombre privado, y si hoy día lo escuchamos, nos dio prácticamente de cátedra cómo cuidarnos de la influenza. Ya. Energía, Juan Carlos Llobet, viene del Fondo de Infraestructura, un hombre más bien, digamos, no tan conocido, me costó conseguir información, pero yo creo que había que darle digamos, un giro, sobre todo por algunas incontinencias verbales de la ministra, algunas cosas que tenían que ver con conflictos medioambientales significativos en la zona centro, entonces había que generar un cambio. En obras públicas, el hombre ajedrez, donde usted lo ponga, Alfredo Moreno es el hombre que realmente funciona, un hombre eficiente, un hombre de bajo perfil, un candidato presidencial interesante. Podríamos decir que el presidente lo saca de escena y lo pone en un ministerio donde hay mucha inversión, plantea el mismo ministro Moreno, un hombre de la Pontificie y de la Escuela de Chicago. Economía, un hombre muy interesante que viene como ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, también un hombre de Chicago, y de qué manera este ministro podría encauzarnos en términos de inversión y elementos que permitan el desarrollo económico y el crecimiento de nuestro país. Y finalmente, en relaciones exteriores, digamos, una cartera que a mí me gusta bastante, sacan a un ministro, Roberto Ampuero, que yo pienso que nunca estuvo para esa cartera, a pesar de que sí estuvo en embajadas, pero mucha fotografía, mucha imagen. Si usted revisa la página de Relaciones Exteriores de la Cancillería, ve mucho eso, pero ve digamos, mucho ruido, pocas nueces, y lo cambian por Teodoro Rivera Neumann. Él estudió en la PUC y es un caso bien interesante porque sacó su doctorado en Alemania, es decir, tenemos la influencia, en este caso, del modelo europeo en el gobierno de Sebastián Piñera. No tiene tanta experticia en relaciones internacionales, pero sí en derecho internacional, cosa fundamental para abordar el tema del caso Silala con Bolivia. ¿Qué te pareció el cambio de gabinete, Sebastián Quinzán, hasta el día de hoy? Me gustó, es una oportunidad que tiene el presidente para inyectar de energía al país. Me gustó la figura de Mañalich, como lo dijo recién la doc. Yo creo que es con respecto a que trabajaba en la clínica alemana, Las Condes, bueno, tiene que pagar la luz y el agua. Imagino que no esperarán que se quede sin pega por haber trabajado antes en el gobierno. Obviamente que vienen del ambiente público, es normal. Usted siempre defendiendo a los empresarios. No, defendiendo la lógica. Es que defendiendo la lógica, porque si tú dices, para presentar a alguien, bueno, hay que recordar que viene de una clínica privada, y bueno, si el tipo trabaja en salud, no esperarás es que la doctora dijo algo clave también.
dijo compraran horas cama en su momento el gobierno ¿Ya? y fueron en la clínica Las Condes, donde él hoy día es gerente. pero ¿y eso Entonces qué igual tiene me llama la Claro, atención. habría Bueno, Me llama la es que si uno atención. quiere ver fantasmas lo puede ver en ahí varias partes. habría conflictos de interés, sin duda. Si lo haría hoy sí, porque hoy como ministro sí. Y pero- además que desde el ámbito privado podríamos transformar el gobierno en una tecnocracia, a pesar de que el presidente plantea un gerenciamiento del Estado, pero yo creo que la gente quiere más sabor político al, digamos, en este caso, a la nueva gobernanza. Y eso no se ve claro en este caso en el cambio. Yo creo que el propósito o el objetivo debe ser acabar con las horas con la gente en espera. Contratar la clínica Las Condes. Cualquier clínica, mientras se acabe el padecimiento de mucha gente que espera una atención, porque estamos claros que, a ver, ahora no me digas que los hospitales funcionan de maravilla como para hacer todo dentro de los hospitales. Acá en Antofagasta estamos desbordados. Y hay una pelea interna con el hospital clínico que todavía no comprendo, más allá de algún error, o más allá de alguno que otro que se haya metido a entorpecer esto, no querer darle vía libre al hospital clínico, es un poco, va de la lógica con lo que ustedes comentan, y yo creo que al revés, se debe utilizar todas las herramientas que estén al alcance para poder solucionar el tema de la salud. Y volviendo a lo de ¿Piensa que ahora Mañalich, enmienda el creo que rumbo Sebastián ¿Cómo? Piñera? ¿Cómo? El presidente Sebastián Piñera ahora enmienda... Espero que retome. Yo la verdad había un ministro que me hubiera gustado que también saque, cosa que jamás iba a hacer y no lo voy a nombrar, pero espero que ahora sí Andrés Chadwick, ¿no le gusta a usted? No me gusta. No me gusta porque si tú analizas muchas de las críticas que ha recibido Piñera en este año y medio, tienen que ver de la mano con consejos, con postura y con El caso cosas que ha hecho. El caso Catrillanca. Lo de la Catrillanca Araucanía. nunca tuvo que haber sacado del Comando Jungla, nunca tuvo que haber sacado del Comando Jungla, tuvo que haber respaldado a las policías y castigar a quienes se equivocaron y mintieron. Pero no puede eso desbaratar a un equipo que era enviado justamente para evitar que el terrorismo siga en la Araucanía como está, porque es una realidad. Porque siguen quemando camiones, porque siguen arruinando a comerciantes, porque se siguen tomando terrenos y porque la gente pide que Carabineros esté. Porque los militares ya dijimos que no se puede, ok. Que esté Carabineros con más presencia y más fuerte ¿Usted pidió el en el comando sector jungla sur. para Antofagasta incluso? Lo que pasa es que en cualquier parte donde tú sientes que la delincuencia se te va de las manos porque las herramientas que tenés a la vista no son suficientes, que venga cualquier comando, pero que logre darnos seguridad. Eso es lo que yo digo. Se puede llamar Jungla, se puede llamar José, se puede llamar Francis, pero lo importante es que cualquier equipo que logre, cualquier grupo que logre darnos más tranquilidad y seguridad, yo creo que nadie se puede negar a eso. No significa tener francotiradores en los techos, nada que ver, pero sí, yo creo que haber sacado al comando Jungla empoderó muchísimo más al terrorismo en el sur y fue un error de Chadwick. Y por lo tanto, yo creo que ese, como algunos otros más, fueron quien también perjudican en esta encuesta. Pero es mi punto de vista, yo no sé cuáles serán los elementos que hacen que lo sigan manteniendo en la cartera, hay que respetar la decisión del presidente. Francis, para terminar este cambio de gabinete, noticioso el día de hoy, se tomó toda la contingencia, decían, entraron mucha gente del sector de Piñera, o sea, amigos de Piñera, Mañalich, Llobet, y nombró usted el nuevo canciller, Teodoro Rivera. también, son cercanos a Sebastián Piñera. La UDI quedó un poco desprotegida, quedó con 7 ministros RN y con 5 ministros la UDI. Decía la UDI hoy día algunos que lo habían castigado, el senador Víctor Flores, por ejemplo. Usted en lo personal, le quiero preguntar, porque trabaja en la academia. Hay profesores marchando, el otro día los veíamos marchando desde hasta el Congreso, una marcha masiva. Bueno, José Antonio Caz decía que le daba vergüenza esta marcha a los profesores que marcharan el fin de semana. No comparto para nada sus palabras, pero ¿qué le parece a usted que y pedía la salida de la ministra Cubillos, la ministra de Educación, que está en la polémica, como dice Sebastián, Andrés Chadwick y la ministra Marcela Cubillos? ¿Qué le parece a usted que sigan su cargo? Bueno, particularmente pienso que además de inequidad política digamos, del nuevo nombramiento, hay una inequidad de género también. Eso por una parte. Y por otra parte, la verdad es que educación siempre es un ministerio fusible. O sea, ¿Usted la defiende porque es mujer? Digamos, no, simplemente digo que aparece un problema y salta como fusible. Han habido casos bien, Harold Bayer, por ejemplo, han habido casos bien interesantes de salida rápida
responsabilidad de ese ministerio. O sea, ese ministerio yo creo que es un ministerio, como le digo yo, fusible. Ya. Ahora, yo tengo la impresión de que sí, de que en el caso de Chadwick, por ejemplo, también él debió poner por lo menos su cabeza a disposición, además que hay toda una lectura de esta confianza subjetiva, de este nepotismo, Son de esta, primos. claro, de esta relación demasiado estrecha que la ciudadanía ya no tolera, o sea, ya no tolera ese tipo de prácticas que yo también las veo de repente a diario, incluso en la universidad, o sea, pero la gente ya no tolera ese tipo de prácticas en las cuales la cercanía, digamos, deja ver, digamos, tapa el horizonte. Entonces, en el caso de ella y con la problemática de los profesores, digamos, con lo impopular del proyecto de aula segura, por ejemplo, Viajó por todo Chile con el ahí. tema de la meritocracia en los colegios, que yo no comparto el punto de vista de Sebastián Quinzán en el sentido en que finalmente este sistema solamente beneficia a los privados y no hay un real compromiso por apoyar, financiar el sistema público, tanto en salud como en educación. Entonces yo creo que efectivamente tenemos lecturas ideológicas distintas. Yo creo que es importante entender que no es tan importante o no es tan relevante darle la plata al privado, sino que de qué manera mejoramos la educación pública y mejoramos la salud pública también. Fue emplazado, le dejo... Sí, No, sí. sí, en la teoría está bien lo que dice, y en realidad todos, ojalá que el hospital sea una clínica 5 estrellas y ojalá que todo funcione a la perfección. El problema es que los enfermos están enfermos hoy. Entonces tenés dos acciones. La primera es la urgente de la persona que padece hoy. Y si no tenés la capacidad en un hospital de atenderlo, bueno, si hay que pagar en una clínica, me parece fantástico que se haga. Pero lo ideal que es, obviamente, que las instituciones públicas funcionen a la perfección, cosa que no ocurre, cosa que no pasa, y mientras eso no se solucione, obligados a tomar medidas o servicios de empresas privadas. A menos, volviendo, lo ideal es lo que dice Francis, que tiene que ver con ojalá las instituciones públicas funcionen para no usar el privado. Eso no existe y el enfermo se muere hoy. Por lo tanto, como el paciente no puede esperar, si la clínica le da la solución a lo que padece, bienvenida a la clínica. Yo no me cierro en eso, no se trata de ser capitalista o ser de extrema derecha, como alguien me dijo por ahí, se trata de ser práctico cuando el problema está ahí. Ahora, el camino largo sí es ese, pero bueno, ojalá se pueda solucionar mañana el tema de la falta de calidad de las instituciones públicas como en el área de la salud, pero todos sabemos que eso no va a ocurrir. Por eso es que yo veo que como medida de emergencia el privado es una gran solución. Me parece igual que terminando este tema y este primer bloque, ¿cierto? Se habla solamente de Renovación Nacional y la UDI. Está el PRI y Evópolis, pero ni se habla de esos partidos, son como partidos chicos que no quieren mucho en lo que son estos cambios de gabinete. Sí, bueno, ayer yo asistí a una charla que daba Hernán Larraín sobre el ¿Estuvo acá en futuro. Antofagasta? Sí, estuvo en Antofagasta. ¿Quién es él? Es El presidente el Bópolis. presidente Bópolis, y estuvo supo. hablando de un proyecto sobre líderes, digamos, descomunales, o sea, de qué manera empoderar el liderazgo en la comuna. Son partidos chicos, sin duda, son perros chicos que a lo mejor más ladran que muerden, pero sin duda su visión idealista, digamos, se ve interesante. Yo lo emplacé y le dije que la política, la realpolitik, es totalmente distinta, es una jungla, y frente a eso es difícil llegar con un discurso de soft power, de poder blando, frente a la ciudadanía. ¿Qué le dijo? La ciudadanía, bueno, como que no entendió mucho mi emplazamiento en primer lugar. ¿O se molestó? Y sí, se molestó un poco. Y en segundo lugar, pero había gente que digamos, le gustó el emplazamiento. Y en segundo lugar, él me planteó que, digamos, había que hacerlo igual. Están en una política de generar un poder ético que yo lo encuentro bien valorable, porque en el fondo en Europa también se está en ese espacio. Pero ahí sí concuerdo con Sebastián Quinzal que las problemáticas están ahora y no sé si un poder blando finalmente resuelva los problemas estructurales del país. ¿Qué te parecen estos partidos más pequeños que no tienen mucha injerencia? No, pero bienvenido, porque lo bueno que se nota que hay un interés, sigue habiendo un interés por la política y por participar, eso está bien, pero están años luz de poder tener una voz fuerte, que no significa que no la puedan llegar a tener, corrigiendo, por ejemplo, estas cosas, reencontrando el camino para poder hoy ser algo hoy. Ahora, si esto es pensado a 10 años, 15 años más, bueno, si es con esa lentitud quizás, pero si quieren hoy marcar una pauta hoy, tienen que adaptarse a la realidad y justamente no de una manera blanda. Como dije yo, no hay que usar un pañuelo, hay que usar un martillo para poder solucionar muchas de las cosas que hay hoy. Y quien venga con un pañuelo definitivamente no va a ser ni escuchado ni tomado en cuenta. Pero ojo que el poder
blando, perdón, es como, no es napal en Vietnam, sino que la roca al mar. Es Claro, decir, digamos, podría provocar efectos a largo plazo y sobre todo en la juventud. Sí. Entonces, no habría que menospreciarlo, no habría que pensar que José Antonio Kast es la solución a un futuro gobierno. A lo mejor sí alternativas que están puestas en centro-centro, por Y ejemplo. en Antofagasta también sabemos, ¿cierto?, que solamente hay casi todos los funcionarios de gobierno, desde el intendente hasta seremi directores, son casi todos de Renovación Nacional y de la UDI, algunos del PRI y otros de Bópoli, pero también en la tónica a nivel nacional que se da también en... Hegemonía. Es una hegemonía, claro, liderada, ¿cierto?, todos sabemos, por la diputada Paulina Núñez, RN, en la región de Antofagasta. Vamos a ir a la pausa comercial. Ya volvemos con nuestros panelistas del día de hoy, Sebastián Quinzán y Francis Espinosa. No se vaya.